A medida que empeora nuestra dieta y nuestra flora bacteriana, es cada vez más común encontrarnos con personas con problemas digestivos. Cada vez más personas se sienten distendidas luego de comer y tienen dificultades para ir de cuerpo correctamente. Dado que la constipación es un problema que tiene muchas causas, en el video de hoy vamos a ver las causas más importantes y cómo resolverlas. Solucionar problemas como la constipación tiene múltiples beneficios, porque por un lado puede mejorar nuestra flora bacteriana, por otro lado puede mejorar los niveles de distensión abdominal que tenemos e incluso puede modificar nuestro estado de ánimo. Ya vas a ver por qué. La constipación es la alteración del tránsito intestinal. Tu sistema digestivo se enlentece y esto en general lleva a que nos cueste ir de cuerpo correctamente, a que nuestra frecuencia para ir al baño disminuya o a que eliminemos materia fecal en escívalos o pequeños pedazos o simplemente con una mayor densidad y mayor dureza. Con lo cual, lo primero que tenemos que entender es por qué vamos al baño con menor frecuencia y por otro lado, por qué alteramos la consistencia de la materia fecal y la hacemos más dura, ya que estos dos problemas tienen soluciones diferentes. Pero ¿por qué nos constipamos en primer lugar? Una vez que comprendo que la constipación no es algo normal en mi organismo, necesito entender por qué sucede. En este caso, la constipación se puede dar por varias razones, y muchas de ellas se solapan, quiere decir que unas afectan a otras, como la mayoría de las cosas en nuestro cuerpo, que no existen aisladas o separadas de las demás. Te menciono esto porque no vamos a reparar una constipación de años pensando en una sola solución. La más obvia o común, sin duda, es el bajo consumo de fibra. Desde la antigüedad, el consumo de fibra era algo común en el ser humano, y si vemos la cantidad de fibra que hoy consumen las tribus cazadoras y recolectoras, estas decuplican el consumo de fibra de la persona promedio moderna. Sí, ese consumo de fibra es 10 veces mayor, y el consumo de fibra de nuestros antepasados era de 3 a 4 veces superior al consumo recomendado hoy por las guías nutricionales. Todo esto básicamente quiere decir que consumimos poca fibra, con lo cual es lógico que hoy la constipación sea un problema tan frecuente. La fibra es importante para nuestro sistema digestivo por muchas razones, y antes de que vayas corriendo a comer fibra, tenés que entender algunas cosas clave. En primer lugar, que existen varios tipos de fibra. Algunas fibras son insolubles en agua, como la de algunas verduras, semillas o cereales integrales, y esas son las que todos conocemos como fibra. Y otras fibras son solubles en agua y provienen principalmente de verduras y tubérculos. ¿Por qué es importante esta distinción? Porque la fibra insoluble, aquella que todos conocemos como fibra, al no ser digerible por nuestro sistema digestivo en su enorme mayoría, nos ayuda a darle más volumen a la materia fecal. Y además ese mayor volumen contribuye a estimular ese deseo de ir al baño luego. Con lo cual, a más fibra consumo, más fácil me va a hacer ir de cuerpo luego. En segundo lugar, tenés que entender que la fibra soluble, el otro tipo de fibra, que es la fibra prebiótica, al ser soluble en agua nos ayuda a retener líquido en materia fecal, dándole una densidad más blanda y por ende también más fácil de eliminar. Pero además, esta fibra soluble nutre nuestra flora bacteriana, como ya vamos a ver más adelante. Con lo cual el mensaje es claro, para tener un sistema digestivo sano, necesitamos consumir los dos tipos de fibra. Y sobre la flora, es importante que entiendas que cada día descubrimos cosas nuevas. Por ejemplo, aquellas personas que aumentan de peso fácilmente tienen menos variedad de bacterias beneficiosas en su flora intestinal. O por ejemplo, cómo nuestra flora produce neurotransmisores como la serotonina, por ejemplo, que mejoran nuestro estado de ánimo. Obviamente la flora también tiene un rol central en el correcto tránsito intestinal. ¿Cómo lo sabemos? Porque estudios en ratas esterilizadas, o sea, sin ningún tipo de flora bacteriana, mostraron que el tiempo que tardaban esas ratas en digerir alimentos y eliminarlos era mucho mayor que aquellas ratas que tenían una flora bacteriana normal. Y lo llamativo es que una vez que estas ratas recuperaban su flora bacteriana normal, resolvían la constipación. ¿Cómo se ve esto en el ser humano? Lo primero que tenemos que entender es que las bacterias beneficiosas como Lactobacillus reuteri, Lactobacillus acidophilus o Bifidobacterium bifidum mejoran nuestro tránsito intestinal. Esto sucede por un lado porque, como te mencionaba, ante una buena flora intestinal se produce más serotonina, que ya vas a ver por qué es importante, y por otro lado porque las bacterias buenas, nuestras bacterias que funcionan como probióticos, estimulan al segundo cerebro, a todas las neuronas que se encuentran en el intestino y que controlan nuestra digestión y el movimiento intestinal. Y por otro lado vemos que el sobrecrecimiento de bacterias dañinas para nuestra salud y otros microorganismos como la cándida disminuyen la velocidad de tránsito intestinal. Hasta aquí lo que tenemos que hacer es muy lógico. Aumentamos nuestro consumo de fibra insoluble para darle volumen a la materia fecal y de fibra soluble para ayudar a nuestra flora bacteriana y para que retenga más agua a nuestra materia fecal, y juntamos esto con un consumo de probióticos para nutrir a la flora bacteriana que queremos, y esto nos va a ayudar a regular el tránsito intestinal. Es importante que recuerdes que tu alimentación afecta a tu flora, pero que la constipación y la diarrea también lo hacen, ya que si tenemos constipación permitimos un crecimiento exagerado de bacterias que no deseamos tener y de otros microorganismos como cándida, por ejemplo. Y esto sucede simplemente porque al tardar más en ir de cuerpo se van desarrollando estas bacterias que normalmente deberían haber sido eliminadas.
con lo cual, incluso si la constipación no te genera ningún síntoma hoy, te conviene solucionarla. Y el otro concepto que tenés que entender es que tenemos más neuronas en nuestro intestino y en nuestro sistema digestivo que en nuestro cerebro. De hecho, el término segundo cerebro se popularizó una vez que descubrimos esto. Pero es importante que lo conozcas porque estas neuronas controlan a nuestro sistema digestivo y regulan cuándo tenés ganas de ir al baño y cuándo no. A medida que más y más personas comienzan, lamentablemente, a sufrir estrés de manera crónica, el correcto funcionamiento digestivo y la buena flora bacteriana comienzan a alterarse. ¿Por qué? Porque nuestro sistema digestivo necesita de actividad parasimpática para funcionar. Es decir, necesitamos estar relajados, fuera de amenazas, para poder digerir e ir de cuerpo. No importa si las amenazas son reales o imaginarias. Esto significa que si estoy estresado de manera exagerada por mi trabajo, mi sistema digestivo no va a funcionar correctamente y voy a tener problemas de absorción de nutrientes a nivel intestinal o de constipación. Básicamente nuestro cuerpo no puede defenderse de una amenaza y digerir a la vez, porque necesita la sangre, músculos y el cerebro para pelear o para escaparse, y no nuestro sistema digestivo. Esta distribución de tu sangre es la razón por la que te decían que no vayas a nadar luego de comer y la razón por la que muchas alteraciones de la digestión mejoran tirando del cuerito. Simplemente porque permiten la llegada de más sangre al sistema digestivo y le permiten mayor movimiento. Dado que las bacterias nos ayudan a relajarnos y a mover la materia fecal al producir una sustancia llamada serotonina, mantener una flora bacteriana sana nos ayuda a bajar el impacto del estrés a nivel digestivo, pero también a regular el tránsito intestinal y no tener constipación. Por suerte podemos usar suplementos como el 5-HTP que aumentan nuestra serotonina y facilitan la digestión y el movimiento intestinal, sobre todo cuando estamos bajo altos niveles de estrés. Y este efecto es tan importante que de hecho muchos laxantes actúan a través del mismo mecanismo que la serotonina. Pero siempre nos va a convenir usar un suplemento natural que nuestro cuerpo pueda regular como el 5-HTP antes de usar un laxante. Por otro lado, tenés que entender que una de las causas menos consideradas de constipación tiene que ver con nuestra mala digestión. ¿Qué quiere decir esto? Pensarlo así, si todo fuera cuestión de consumir más fibra, cualquier persona que tiene constipación debería mejorar simplemente consumiendo fibra. Sin embargo, esto muchas veces no sucede, porque hay muchos mecanismos que alteran nuestra digestión o alteran nuestra flora bacteriana y causan constipación como consecuencia. Simplemente te los voy a nombrar porque cada uno realmente merece un video específico. Pero si te cuesta digerir proteínas o tenés poco ácido en estómago, van a llegar proteínas no digeridas a tu colon, a tu intestino grueso, causando algo llamado fermentación proteica. Esto altera tu flora bacteriana y genera constipación. Si te cuesta digerir proteínas, podés resolverlo simplemente con un suplemento llamado betaína con ácido clorhídrico. Y si tenés, por ejemplo, poca producción de bilis o te sacaron la vesícula biliar en una cirugía y haces una dieta alta en grasas, también vas a tener tendencia a constiparte. Podés compensar este defecto de producción de bilis tomando sales biliares. Y si tenés sensibilidad a los FODMAP, que son alimentos fermentables básicamente, también podés generar constipación aquí por una alteración de la flora bacteriana. Y la solución obviamente va a ser reducir los alimentos ricos en FODMAP, cambiar tu flora bacteriana y luego ya vas a poder reincorporarlos. Y un concepto que solemos olvidar con respecto a la constipación es la hidratación y la importancia que la hidratación tiene en nuestro organismo. A más tiempo pasa la materia fecal en colon, más agua vamos a absorber de esa materia fecal y por ende mayor densidad va a tener la materia, más dura y más difícil de mover. La hidratación no es solamente cuánto líquido voy a beber por día para mantenerme hidratado. La mayoría de los minerales, especialmente los electrolitos, también son necesarios para mantener la hidratación. Y de hecho muchos minerales como el potasio o el magnesio ayudan a relajar la musculatura lisa de arterias o la musculatura lisa de intestino. Y eso facilita el tránsito intestinal. Muchas veces un déficit de magnesio puede causarnos constipación, que es algo fácil de corregir si consumimos entre 400 y 800 miligramos de magnesio. No te excedas de magnesio porque te va a dar diarrea. Si querés saber cuál usar y en qué cantidad, te dejo mi video específico sobre magnesio en la descripción. Y hay un punto que seguramente no consideraste sobre el ejercicio. Uno de los denominadores comunes de todos los mecanismos de constipación es la falta de actividad motriz del intestino. Esto quiere decir que se contrae menos el intestino de alguien constipado que el de una persona sin constipación. Cuando hacemos ejercicio, y esto sucede con la enorme mayoría de los ejercicios, sobre todo si contraemos músculos de espalda baja o de abdomen, ayuda de manera pasiva al correcto movimiento intestinal, porque los músculos voluntarios pueden funcionar como estímulo para generar contracción en el movimiento intestinal. Con lo cual, si sos alguien que tiene constipación crónica, antes de tomar medicamentos o laxantes que arruinan tu flora bacteriana, haz ejercicio todos los días, específicamente ejercicio que trabaje los músculos de abdomen. Y recordá que durante la enorme mayoría de la historia, antes de la invención de un nefasto producto llamado silla, el hombre solía sentarse así, facilitando la eliminación de materia fecal.
Y si te estás preguntando por qué no te nombro todas las hierbas y plantas que tienen propiedades que te ayudan a ir de cuerpo, como el aloe vera o la cáscara sagrada, es simplemente porque aquí te quiero brindar soluciones reales, largoplacistas para el problema. No te sirve tener que depender de una planta o de algo especial para ir al baño el resto de tu vida. Repara tu flora bacteriana, mejora tu consumo de fibra y de prebióticos y repara los problemas digestivos y el exceso de estrés que puedas tener que afecten a tu movimiento intestinal y a tu constipación. Y ten en cuenta que la mayoría de los problemas de salud que podemos tener son problemas funcionales. Funcional quiere decir que no hay una causa clara para mis síntomas. Lo que tienes que hacer es entender que nuestro cuerpo es una máquina extraordinariamente compleja donde se cruzan muchas variables. Y es importante empezar a pensar los problemas de salud teniendo en cuenta múltiples variables. En problemas digestivos es importante tener en cuenta nuestro estado mental, nuestra flora bacteriana, nuestra dieta, nuestra producción de enzimas digestivas, etc. La constipación tiene muchas causas. Soluciona las que puedas para mejorar tus síntomas y si te gustó este video, ponle me gusta, compartíselo a alguien que tenga constipación o suscríbete al canal porque vas a recibir todas las semanas videos como este sobre cómo mejorar tu calidad de vida de manera no ortodoxa.